días, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el Alma. Hoy queremos entrar en este tema, precisamente el tiempo que la Iglesia nos invita a vivir a través de la palabra, en la espera de este tiempo que vivimos, que es la Cuaresma, en la espera de esta Semana Santa próxima a vivir. Y precisamente vamos a hablar de esta experiencia desde ese primer signo que vivimos en la iglesia, que es este miércoles de ceniza que acaba de pasar, con la invitación, la exhortación que se hace a través de ese signo de la cruz, ¿no? Esa invitación a convertirnos y a creer en el Evangelio. A veces nosotros equivocadamente asumimos todas esas realidades de la iglesia solamente como unos signos o como unos formatos o esquemas sin ir más allá o trascender más allá. Entonces se nos quedan simplemente como en simbolismos, como en tradición, y hasta ahí llega pues como nuestro discernir sobre esto. Pero hay que mirar precisamente por qué el signo de la ceniza, por qué el signo de la cruz y por qué esta invitación a creer en el Evangelio, a creer en nuestro Señor, a convertirnos. Y precisamente la experiencia de este tiempo lo vemos en esta lectura del Evangelio de este domingo, de este primer domingo de Cuaresma. Y haremos pues lectura precisamente de ese Evangelio de San Mateo, del capítulo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y al fin sintió hambre. El diablo se acercó entonces para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le contestó: en la Escritura dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará de que sus ángeles te cuiden, te levanten con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Mas Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó al cerro más alto y mostrándole todos los países del mundo y las grandes riquezas, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque en la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Esta palabra es muy diciente en cuanto a las tentaciones y la realidad de las tentaciones y la manera como la misma Escritura dice, el diablo lo puso a prueba. Y hay que entender claramente que la misma palabra dice que el que lo condujo allí fue el Espíritu del Señor. Se sobreentiende que fue Dios quien le permitió vivir la prueba. Y precisamente ese permitir de Dios o esa permisividad de Dios a veces no la entendemos nosotros y no logramos discernir. Y es por eso quizás que nosotros estamos tan a merced del enemigo, porque siempre estamos pensando, estamos culpando, estamos interrogando la voluntad de Dios. Porque no la discernimos, porque no la entendemos. ¿Y por qué no discernimos y no entendemos? Precisamente por algo que se va a entender y se va a sobreentender en cada una de las tentaciones. Si vemos, la primera tentación se manifiesta, versículo 2 dice así: y estuvo 40 días y 40 noches sin comer y al fin sintió hambre. Hubo un tiempo de ayuno, un tiempo de oración. El Señor mismo nos propone en una parte del Evangelio, en aquel pasaje donde habla de un hombre que tenía un muchacho y lo llevó para que los apóstoles lo liberaran, pero no habían podido. Y dice precisamente el Señor, hay espíritus tan fuertes que no salen si no es en ayuno y en oración. Y Jesús, en cuanto al tema del ayuno, era muy versado y era muy, muy estricto. El Señor siempre dio claro ejemplo de la importancia del ayuno y de la oración.
Y nosotros quizás hoy en día no hemos como recordado la enseñanza de la doctrina, ¿no? Dice, dentro del catecismo de la sana doctrina de la Iglesia Católica, dice sobre el ayuno, y dice que el ayuno es un medio de fortalecimiento espiritual para todos aquellos que quieren, anhelan y desean hacer la voluntad de Dios. El ayuno es una manera de someter el cuerpo para que el cuerpo no someta al creyente, de una manera tal que el ayuno debe estar acompañado del sacrificio, la ascética, la oración. El ayuno debe ser parte de la vida espiritual. Y la misma Iglesia nos propone tiempos particulares de ayuno, y precisamente el tiempo de la Cuaresma es un tiempo para el ayuno, y es un ayuno en el cual la Iglesia nos exhorta, nos invita, no nos obliga, nos exhorta y nos invita, porque precisamente somos nosotros los que necesitamos el ayuno. Y esta primera tentación aparece en una realidad del ser humano como cualquier otro. Jesús sintió hambre. Recordemos que la palabra de Filipenses nos declara que se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y esa semejanza en todo, pues habla de un Dios hecho hombre que siente hambre, que al fin sintió hambre, ¿no? Y precisamente ahí, en esa necesidad del alimento, es donde aparece la primera tentación del demonio, ¿no? Y la manera astuta, ¿no? Como tienta, ¿no? Como le dice o busca que se entienda lo que él dice. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Y volvemos a este tema de las tentaciones y vemos en este versículo 3, donde dice, el diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba. Se acercó para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios. Esta expresión en signo de interrogación, ese si de veras eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. La tentación que todo ser humano vive de querer hacerse Dios, manifestarse como Dios y realizar las cosas de Dios. Esa lucha que tenemos en nuestro interior cuando no aceptamos nuestra historia, no aceptamos nuestra realidad y queremos hacer cambios y queremos hacer cosas y queremos transformarlas a nuestra manera, como creemos y asumimos, ¿no? Satanás le lleva a poner a prueba el corazón de nuestro Señor, queriendo cambiar en ese momento esa realidad de que lo que había delante de ellos eran piedras y no panes. Claro que Jesús podía convertir las piedras en panes, claro que sí, porque para Dios no hay nada imposible. Eso lo sabía el enemigo, el demonio lo sabía. Lo que quería era probar y someter a prueba el corazón del Señor, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y miren la humildad y miren la relación o la manera como el Señor contesta a esta tentación. Él no hace una exégesis del ser Dios y poderlo hacer, ni tampoco hace una referencia del por qué no hacerlo. Es con la Escritura, con la palabra del Señor. Es con la palabra de Dios como Él contesta. Y la respuesta del Señor es esta, versículo 4. Pero Jesús le dijo, en la Escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios del Señor. La respuesta del Señor a la tentación es la palabra de Dios. Y ese debe ser nuestro argumento contra esas tentaciones que normal todos los seres humanos vivimos, todos vivimos la tentación. Todos los seres humanos tenemos un momento, una lucha, una prueba, una dificultad, donde nuestra fe es puesta a prueba, dice, como el oro, el crisol es sometido, el oro es sometido al crisol, así la fe. Las realidades del ser humano siempre nos pondrán entre la fe y lo que estamos viviendo. Y ese sentir de Jesús, hambre normal, como cualquier ser humano, pero esa respuesta venida de Dios, basándose en la misma palabra. Jesús cita las Escrituras. Y nosotros debemos aprender, conocer las Escrituras para citar las Escrituras frente a las adversidades, frente a los ataques y abates del demonio. Porque realmente nosotros a veces queremos responderle al demonio con devociones.
con creencias. Pasa una dificultad y la respuesta en nosotros es, pero Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso en la Biblia, mi hermano? ¿Dónde dice? Eso no lo dice. Ese es el eslogan de los brujos y de los hechiceros, de los adivinos. En la palabra de Dios no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Porque bien dice en Hechos 7, Dios lo hace todo en todos. Porque suyo es el poder y la gloria. Porque Él es grande y poderoso. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque Dios es el hacedor. Porque Dios es Señor y Dios. Y todo lo puede. Y no hay nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Esas palabras sí están en la Biblia. Esas son de la Biblia. Esas son de la Sagrada Escritura. Volvemos a la palabra y encontramos en el quinto versículo dice, luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Subió a la parte más alta del templo. Subió a la parte más alta del templo. Lo estoy repitiendo no porque se me haya rayado el cassette. Es para que usted entienda que los lugares que nosotros podemos llamar santos también los invade el demonio. Que los lugares que nosotros pretendemos creer por superstición y agüero que el demonio no entra, son los primeros que quizás el demonio entra. El demonio entra a los templos, a las iglesias, se para en medio de los lugares y atrios, tratando de hacer caer, de buscar la caída de los elegidos de Dios, de los consagrados, de todo aquel que busca y quiere seguir al Señor. Y ese atrevimiento el enemigo lo realiza para mostrarle, dice, y subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y usted dirá, ¿y por qué lo dijo el enemigo? ¿Sí es verdad? Sí, está escrito en la palabra, Salmo 91, está escrito. Es verdad, el Señor enviará ángeles para que no tropieces en piedra alguna. Te guardará la sombra del Sadai, estarás bajo la sombra del Sadai del Altísimo, del Todopoderoso, Yahvé tu Dios. El enemigo en este momento cambia su estrategia y viendo la primera respuesta del Señor, lanza en riesgo contra él con la misma palabra. Nosotros creemos y asumimos que todo el que diga Señor, Señor se salvará y no es así. El enemigo conoce la Sagrada Escritura, pero no la cumple. La conoce, pero no la entiende. La conoce, pero no la asume. La conoce, pero no la obedece. Y en ese momento que le cita, el enemigo le cita la palabra del Señor, le cita este texto bíblico del Salmo 91, mas Jesús, versículo 7, le contesta. También dice la Escritura, no pondrás al Señor tu Dios a prueba. El Señor le responde con la palabra. Y parece un mano a mano entre el enemigo y Jesús, ¿verdad? Pero es que la Sagrada Escritura nunca se contradice, sino que se complementa, lectura a lectura, palabra a palabra. Hay gente que trata de buscar discrepancias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay gente que dice, no, pero eso era en el Antiguo Testamento, ahora es así. No. La palabra de Dios no trae una tilde, una coma que sobre, ni que haga falta, ni que nadie puede quitar. Lo mismo dice el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Hay de nosotros si le quitamos una tilde y una coma, porque nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Y acarreará sobre sí todos los castigos que están enunciados en este libro. Hermano, no hay que cambiarle sentido a la palabra de Dios. Y no hay que buscarle un sentido personal. Por eso el riesgo de interpretar las Escrituras a conciencia, a mi manera de verlas. La Iglesia nos ha enseñado que para el discernimiento de la palabra de Dios no vamos a un versículo, no vamos a un texto, vamos al contexto. Debemos mirar todo lo que la palabra implica, las realidades, como estas tentaciones, como esta palabra que nos espera, con la cual se nos abre este tiempo de la Cuaresma. La sabiduría de Dios revelada a la Iglesia
el conocimiento, el don que Dios ha dado a la iglesia para interpretar la Sagrada Escritura. Por eso que es importante tener nuestro catecismo de la doctrina de la Iglesia Católica, para no hacer nuestras interpretaciones a nuestra manera, interpretarlas como nos parece. Mire lo que es la respuesta del Señor, arremetiendo contra ese engaño, argucia del enemigo que como allí en el paraíso engañó a nuestros padres, a Adán y Eva, haciéndoles su cuento, ¿no? Es que Dios ha dicho, porque Dios sabe que si ustedes comen se les abrirán los ojos. Y ahí va la Eva, y ahí va la Adán, comiendo para que se le abrieran los ojos. Va, que se les abrieron tremendamente. Pero entró en ellos el pecado, la inmoralidad, la seducción, el equívoco. Muchos de nosotros a veces creemos que conocemos las Escrituras al derecho y al revés. No, hay mucho que aprender de ellas, mucho que aprender. Y es un don y una gracia que Dios nos da. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Y terminando este tema de las tentaciones, dice el versículo 8, finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y las grandes riquezas le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Mire lo que el enemigo hace, como si fuera dueño de algo, como si él fuera el Señor. Se toma el lugar de dueño y señor, ¿no? Es como el que arrienda una finca sin ser de él, o él vende un carro sin ser de él, ¿no? Haciendo daños y allá engaños con los papeles y haciéndose pasar por dueño. Así estaba el enemigo, ¿no? Y le dice, si me adoras. Y mire lo que el Señor responde. Me encanta esta parte y que el tiempo le dediquemos a escudriñar esta palabra, qué hermoso, ¿no? Dice, Jesús le contestó, vete, Satanás. Porque la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Mira la respuesta del Señor, adorar solo a Dios y servir solo a Dios. La adoración, esa gracia de reconocer solamente a Dios y de servirle solo a Dios. No a los afanes, no a la riqueza, no al dinero. No ese proyecto que le proponía el enemigo, ¿verdad? Y es la respuesta del Señor porque Él entiende que es adorar a Dios. Adorar a Dios es hacer la voluntad de Dios. No es postrarse de rodillas, botarnos un día completo, 2 días, una vigilia, una noche de adoración, levantando las manos para el cielo, diciéndole a Dios que lo amamos, lo adoramos, que puede ser agradable y que la alabanza, la adoración es maravilloso. Eso trasciende, va más allá, hacer la voluntad de Dios. Hacer el querer de Dios. Y precisamente es la respuesta con la cual el Señor le ordena al enemigo, ¿no? Porque el enemigo siempre buscará que nosotros tercemos el camino y terminamos haciendo nuestra voluntad y nuestro querer. Y a veces nos falta discernimiento para entender que quizás esto o aquello no es exactamente la voluntad de Dios, sino nuestro capricho. Y yo quiero invitarte a que asumas esa enseñanza de la iglesia. Dice, en este tema de la cuaresma nos dice el catecismo de la iglesia que el creyente, el hombre de Dios tiene 3 enemigos, que es el mundo, el demonio y la carne. Mundo, demonio y carne. Y que la iglesia nos propone para este tiempo 3 armas, tres armas poderosas. El ayuno, la limosna y la oración. Ayuno, limosna y oración. Y es precisamente lo que el Señor nos recalca con esta palabra, lo importante que es la oración. Lo importante que es ir allá a la presencia de Dios, permanecer en la presencia de Dios y pedirle a Él que nos regale discernimiento, que nos regale defendernos de esos acechos del enemigo. No podemos decirle al Señor que no nos deje ser atacados por el enemigo, que nos libre si nosotros mismos nos metemos en el lío. A veces no es que el diablo se ocupe de nosotros, sino que nosotros nos ocupamos de buscar al diablo. A veces no es el que nos tienta y nosotros antes tentándolo a él, ¿no? Buscándole la pata al gato, ¿no? Como dicen por ahí. Hermanos, este es un tiempo para estar en la presencia de Dios, para acercarnos, para reconocer en este tiempo de cuaresma que somos frágiles, que somos débiles, que somos esas criaturas amadas de Dios porque Él es nuestro creador, que estamos llamados a ser el reflejo auténtico y verdadero de su imagen y semejanza, pero que nos falta mucho, que necesitamos de Él y que si algo podemos hacer es en Cristo Jesús que nos fortalece y que necesitamos y dependemos de Él porque solo Él trae salvación, que solo Él trae la bendición a nuestras vidas y que solo Él puede cambiarnos, que no es en nuestras fuerzas sino las del Señor. Y yo quiero dejarte con esta inquietud para que en este tiempo busques, vayas allí a la iglesia, al templo, ve a buscar al sacerdote, al confesor, busca una comunidad, grupo de oración, congrégate, para que Dios siga manifestándose en ti,
para que puedas encontrar a través de la iglesia, la Santa Madre Iglesia, la casa de Dios, esa respuesta para cada una de tus necesidades, y que te dejes guiar, conducir por el Espíritu Santo de Dios, que vayas a la palabra, a la escritura, a la palabra de Dios, a ese pan que da vida, a ese pan que es la palabra de Dios, a los sacramentos ahí en la iglesia, que están prontos para llevarnos a la santificación por medio de esa manifestación hermosa que Dios ha dado a la iglesia, que son los sacramentos, y por medio de la oración, los dones y los carismas del Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Queremos dejarte esta inquietud en el amor del Señor, que seas pronto en la búsqueda del Señor, porque Él se hace encontradizo de quien le busca de corazón. Como bien decía la Escritura hace 15 días en el domingo, buscarlo mientras se deja hallar, llamarlo mientras está cerca, porque el Señor está ahí atento, preparado, dispuesto para nosotros, y Él mismo lo ha dicho: llamad y me responderé. Ese llamado salga hoy de tu corazón, que puedas entrar en la presencia de Dios y permanecer en ella. Queremos dejarte en el nombre del Señor esa bendición sobre tu vida, que el Señor colme todas las áreas de tu vida de bendición, que el Señor te introduzca en esa tierra donde emana leche y miel, que este un tiempo de bendición para ti y para los tuyos, que el Señor derrame en abundancia todo bien material y todo bien espiritual para la gloria de su nombre. Hasta una próxima ocasión, Dios te siga colmando de bendición. Amor que quiera seguir amando.